Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un mensaje al corazón. En este mensaje al corazón queremos tocar el tema de los celos. ¿Qué son los celos? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacer con un celoso? ¿Cómo cambiar estas situaciones? De hecho, los celos son uno de esos sentimientos tan atormentadores del ánimo de una persona, y también uno de los sentimientos que más atormentan al ambiente. Pueden convertir el amor o el matrimonio en un infierno. El celoso mismo no tiene ningún dominio de ese sentimiento. Aun cuando se le diga, mire, con sus quejas, con sus sospechas, está atormentando a su cónyuge, lo está desesperando, hasta podría usted conducir a su esposo o a su esposa hacia lo que usted tanto teme. No ve que lo está atormentando. Aunque se le digan estas y otras cosas, el celoso no es capaz de salir del círculo endemoniado de sus celos. De esta manera, sus relaciones amorosas se convierten en el campo de batalla en el que sus ataques alternan con reconciliaciones a medias, con pedir perdón, con promesas de que va a cambiar, que sin embargo vuelven a convertirse siempre de nuevo en ofensivas de ataque. Los celos son una enfermedad del ánimo, que de hecho solamente puede ser comprendida a través de un estudio profundo de psicología. Ahora bien, es necesario aclarar que en todo amor auténtico puede existir un pequeño indicio de celos. Esto es normal. Quien ama a su compañero tiene siempre al borde de su inconsciente un temor de perderlo. En ningún otro punto son los seres humanos tan sensibles y vulnerables como en el amor. De ahí pues el miedo a perder el amor. Ahora bien, una persona psíquicamente sana puede perfectamente controlar todo esto. Si la persona sana está preocupada por el amor de su compañero, lógicamente aumentará sus atenciones amorosas por ganárselo. Es lo lógico. Pero no se dejará llevar por los excesos del sentimiento de unos celos enfermizos. Y además de que los celos enfermizos no son en absoluto expresión de amor. Más bien son el escape de una tendencia a la apoderación, al dominio, de un agarrarse en forma dominante y obsesiva de su compañero, privándole toda libertad. Esta tendencia al dominio procede de una debilidad interior. En cambio, una persona sana, que de vez en cuando es normal que sienta algo de celos, reaccionará conquistando cada vez más a su compañero. En cambio, el celoso lo que hará es atormentarlo cada vez más hasta provocar en otra persona pues una desesperación. La esencia de los celos consiste en que se quisiera dictar al compañero exactamente aquello que él deba hacer o dejar de hacer. Él debe estrechar su libertad de acción. Deberá dar cuenta de cada periodo de tiempo. Deberá mantener una información detallada a su cónyuge de todo lo que hace durante el día. En la consulta del psicólogo se observan, dicen los psicólogos, casos que dentro de su aspecto trágico también presentan un aspecto ligeramente cómico. A mí también, como sacerdote, me ha tocado tratar con casos en donde ya lo trágico raya con lo ridículo, con lo cómico.
Casos, por ejemplo, donde el cónyuge, una esposa, espía constantemente al marido. Si van a un restaurante, le echa en cara que lanzan miradas furtivas a la camarera y que también en presencia de ella hace a escondidas señas a las mujeres hermosas, que al salir de paseo se fija expresamente en mujeres desconocidas, las cuales con él pues mantienen un diálogo de miradas. Ha habido casos en donde el esposo no se podía atrever ni a asomarse a la ventana de su vivienda, ya que su mujer aseguraba que él miraba a las viviendas de enfrente para poder ver a otras mujeres. Y al revés, casos en donde el marido le exige a la esposa una información tan detallada de todo lo que hace, mantiene un espionaje tan severo, está al tanto de con quién habla por teléfono, de a qué hora vuelve a la casa, de dónde estuvo. Algunas veces el marido sale de casa diciendo que vuelve dentro de 2 horas y vuelve en media hora para ver si la esposa está en casa o si salió ella. Este espionaje del marido o de la esposa es tan atormentador que realmente va enfermando al cónyuge. Y las personas celosas dan rienda suelta a toda una imaginación negativa. Y se desesperan tanto que llegan a expresar sus miedos y sospechas mediante ataques de ira, mediante ofensas muy profundas y en algunos casos incluso mediante agresiones físicas. Resulta estremecedora la terquedad con la que el celoso se aferra a sus figuraciones. Parece el celoso hallarse ante una incapacidad total de juicio y de sensatez. La imaginación corre y vuela. Se fabrican cantidad de historias totalmente falsas en la mente, a las que se aferra el celoso, y creyendo totalmente en lo que él se ha imaginado, ataca ferozmente a su cónyuge. Veamos ahora cuál puede ser el fondo psíquico de los celos. Usted ha visto, por ejemplo, ¿verdad?, el fenómeno de los iceberg, esos grandes bloques de hielo que aparecen en los polos o cercanos a los polos, que flotan en el agua, nada más se ve una pequeña parte, un 10%, asoma de hielo, debajo hay una montaña enorme de hielo, el 90% está oculto. En los celos se repite el fenómeno del iceberg. Los síntomas de celos implican una profundidad enfermiza que veremos ahora. Convencer a un celoso de que está equivocado, hacerle entrar en razón, es difícil. Se consigue muchas veces, pero al poco tiempo vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque su situación enfermiza está profundamente arraigada en la contextura psíquica de la persona. ¿Volverá siempre de nuevo a esos ataques tan penosos? Porque su situación está profundamente arraigada en su vida interior. ¿Qué pasa con los celosos? Se observa que son personas interiormente muy inseguras, que no están convencidas en absoluto de su propio valer. Tampoco se creen dignas de ser amadas. No creen que se las pueda querer de manera incondicional y duradera. Escuche bien esto. Detrás de los celos hay inseguridad. Hay una creencia de que no vale mucho la persona, de que no se creen dignas de ser amadas. Curiosamente, esta incredulidad respecto a ser amados, este creer que no pueden en verdad ser amados, no son dignos de que nadie los ame, está muy relacionado con una estima muy poco desarrollada de sí mismos. Quien no se cree digno de ser amado es porque en definitiva tiene una autoestima bastante baja. Escuche bien esto, su autoestima, la del celoso, está muy baja. Curiosamente, las personas
celosas no tienen un concepto profundo de sus cualidades humanas. Parten siempre de su posición de inferioridad, según la cual los otros son más guapos, los otros son mejores, los otros son más atractivos, o más guapas, más atractivas, son sexualmente más rentables. Es decir, el celoso, él o ella, ve siempre a los de su mismo sexo como gente superiores a ellos. Y entonces se sienten en desventaja y creen que la cuestión consiste en rivalizar, en competir. Y como ellos no son tan valiosos como los demás, la esposa o el esposo se fijará siempre en las otras personas porque él se considera mucho menos que las otras personas. Entonces, el celoso va a estar siempre insistiéndole a su cónyuge de que le manifieste una seguridad absoluta de fidelidad. Y para eso estará observándolo siempre, para poder captar en la otra persona la más leve mirada a alguien de otro sexo, para caerle encima, atormentarle y exigirle que solamente se fije en él. Se convierte en policía de su cónyuge. Le exige a la otra persona que ni se le ocurra interesarse ya por nadie más. Es decir, ni una palabra de admiración, ni un reconocimiento de cualidades, de virtudes de otras personas o de otras personas, porque entonces el celoso se siente herido. Esto es realmente un infierno. El cónyuge, víctima del celoso o de la celosa, debe permitir que se le ordene, que se le vigile y que se le dicte lo que tiene que hacer. Deberá mostrar siempre un amor absoluto, o mejor dicho, una absoluta obediencia al celoso. Esto es tremendo. Los análisis psicológicos muestran, dice por ejemplo Joseph Rasner, que las personas celosas no aprendieron a amar durante su niñez. ¿Por qué? Porque no encontraron buenas relaciones para el desarrollo del amor. Dentro de un ambiente frío y desprovisto de cariño, no se puede ensayar el amor. Estas personas de pequeñitos crecieron en un ambiente desprovisto de amor. Y curiosamente, si estas personas tienen hermanos que han salido mejor parados que ellos en la situación ambiental familiar, comienzan a sentir envidia de ellos. Esta envidia permanece en su vida interior y luego se proyecta más tarde sobre todos los rivales reales o supuestos, que siempre parecerán superiores como para poder luchar contra ellos abiertamente. En el trabajo, en la empresa, en el deporte y aún en el caso del amor humano, siempre se sentirán inseguros e inferiores a otros. Y por eso la envidia, y por eso los celos. Envidia y celos van muy unidas de la mano. La escasa estima propia, escuche bien esto, se extiende durante toda la vida del celoso. Como la persona se siente que vale muy poco, se considera que no es muy capaz para mantener una relación amorosa con nadie, porque definitivamente vale poquísimo y nadie en verdad se va a fijar en el celoso. El celoso se encierra en sí mismo y así poco a poco va a ir deformando la vida sentimental. Curiosamente, los celosos se convierten en personas muy torpes en el desarrollo de sus sentimientos amorosos. Por eso, tienen pretensiones de dominio, ¿verdad?, de posesión en el terreno de los sentimientos amorosos. No actúan a base de cortejar a la otra persona, a base de ternura, de conquista, sino a base de exigencias, de pretensiones, de lograr un dominio absoluto de la vida de la otra persona. Esto es terriblemente fatal. La persona celosa en el fondo tiene un vacío interior muy grande, no ha aprendido a amar. Curiosamente, en vez de aprender a tratar bien a su cónyuge, en vez de aprender
a mantener un trato adecuado, profundo, cariñoso, respetuoso, lleno de amor, se pasan la vida conyugal averiguando qué es lo que hace su compañero, qué es lo que no hace, y de qué manera puede evitar la amenazante pérdida del amor. En una palabra, las personas celosas se han perdido psíquicamente en un callejón sin salida. Su enfermedad de los celos es, en definitiva, un síntoma que nos habla de una personalidad enferma emocionalmente, como hemos dicho. La persona celosa entabla una mini guerra con su compañero y buscará mantener un dominio absoluto sobre la vida de su cónyuge. Hemos tenido muchos casos de estos y hay que buscar una solución a estos problemas. ¿Y dónde está la solución a esta problemática? Con el celoso no podemos simplemente darles unos cuantos consejos bien intencionados. Hay que ir más allá, donde están las raíces de sus problemas. Hay que, en primer lugar, hacerle ver a la persona interesada que comience a interpretar el desarrollo completo de su vida desde la niñez hasta el presente. Que vea que por el ambiente familiar en que vivió, tan carente de afecto, de amor, fue creciendo con esa problemática de un no poder desarrollar los sentimientos de amor porque nadie se lo cultivó. Además de eso, hay que hacerle ver a la persona que carece de una autoestima grande, que su visión de sí mismo es bastante pobre y por lo tanto hay que reforzar su autoestima, haciéndole descubrir sus cualidades y todo aquello positivo que tiene en la vida. En tercer lugar, hay por lo tanto que recordarle todo lo bueno que ha hecho en la existencia y hacerle ver que puede hacer todavía cosas mejores que esas si confía más en sí mismo. En cuarto lugar, hay por lo tanto que hacerle ver que vale mucho como persona. Y en quinto lugar, merece ser amado porque tiene dentro de sí todo lo necesario para eso. Es persona humana, es hijo de Dios, tiene cualidades, es una persona que es bondadosa, que es generosa y que, en sexto lugar, puede aprender a amar si comienza a descubrir que las otras personas merecen ser amadas y respetadas y comienza a cambiar su táctica o estrategia de relaciones interpersonales. En donde aparecía antes la duda, que aparezca la confianza. En donde aparecía antes la brusquedad, que aparezca la delicadeza. En donde había antes maltratos, aparezca la finura, el buen carácter, las atenciones, los detalles. Es necesario que la persona entonces aprenda a desarrollar positivamente el amor que está en él. También hay que hacerle descubrir al celoso que con los celos va a arruinar su matrimonio y que las estadísticas matrimoniales ponen bien claro que muchos divorcios han venido ocasionados porque uno de los dos, y algunas veces los dos, han sido personas enfermas de celos. Los celos llevarán a la ruina su matrimonio, que en cambio una relación estable, en armonía y respeto, de diálogo, de encuentros cariñosos y amorosos, podrán ser la base de una perseverancia y de una fidelidad total. También al celoso hay que hacerle ver que una mirada de su cónyuge a otra persona de otro sexo no implica infidelidad, que un trato normal de su cónyuge con personas de otro sexo, manteniendo siempre su postura de persona casada, no implica en absoluto una falta de fidelidad matrimonial. Hay que hacerle ver al celoso que solamente
desarrollando todo su ser en armonía, podrá merecer ser amado por otra persona. Mas si crece interiormente enclenque, aunque sea un sabio en alguna profesión determinada, mas en esta parte afectiva, emocional, en esta parte del yo profundo, no ha crecido, entonces no exija amor, sino más bien compasión y lástima. La persona que en verdad ama, que ama y se entrega totalmente, la persona que crece interiormente buscando un equilibrio y una armonía, para así poder hacer feliz, más feliz a su cónyuge, que intenta perfeccionarse para que su cónyuge se sienta bien con él, que busca subir, escalar en perfección lo más que pueda para así agradar más a su cónyuge, la persona que busca servir y amar de verdad, entonces puede esperar amor de la otra persona, pero que no exija nada que no ha dado él, que no busque cosechar lo que no ha sembrado. Con el celoso hay que someterlo también a un proceso de mucha oración, que le pida mucha ayuda al Señor para que el Señor lo vaya sanando. Ahora, cuando ya uno ve que en el campo, por ejemplo, sacerdotal, o en el campo de la amistad, nuestra ayuda al celoso no consigue que la persona cambie, entonces se busca la ayuda del psicólogo profesional. Y en esto hay que ser bastante sinceros. Hay campos que son más propios de aquellos que tienen como profesión la psicología. Se remite a la persona a un buen psicólogo para que lo ayude en esos aspectos más profundos de su personalidad. La enfermedad es difícil, hay que luchar contra los celos. No permita a usted que los celos lo enfermen. Y si su cónyuge es celoso, pues hágale escuchar este mensaje que lo puede ayudar mucho a él. Y no se olvide, con el Señor somos invencibles. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón.